qué Francisco es el Papa de los pobres? Jorge Bergoglio, un hombre sencillo, inspirador de fe y confianza, ha anunciado en sus diversos discursos por el mundo buscar una iglesia de pobres. ¿A qué se refiere con esto? De acuerdo con información de Asiprensa, lo que refiere el Papa Francisco es lo siguiente: la pobreza cristiana es que yo doy de lo mío y no de lo superfluo, incluso de lo necesario al pobre, porque sé que Él me enriquece. ¿Y por qué me enriquece el pobre? Porque Jesús me ha dicho que Él mismo está en el pobre. Cuando me despojo de algo, prosiguió el Papa, pero no solo de lo superfluo para dar algo a un pobre, una comunidad pobre, esto me enriquece. Jesús actúa en mí cuando hago esto, y Jesús obra en Él para enriquecerme cuando hago esto. Esta es la teología de la pobreza, por esto la pobreza está en el centro del Evangelio, no en una ideología. Es precisamente este misterio, el misterio de Cristo, que se ha bajado, se ha humillado, se ha empobrecido para enriquecernos. Así se comprende por qué la primera de las bienaventuranzas es bienaventurados los pobres de espíritu. El Papa Francisco resaltó que ser pobre de espíritu es ir por este camino del Señor, la pobreza del Señor que también se abaja tanto que se hace pan por nosotros en este sacrificio. Sigue abajándose en la historia de la Iglesia, en el memorial de su pasión, en el memorial de su humillación, en el memorial de su abajamiento, en el memorial de su pobreza, y con este pan Él nos enriquece. Asimismo, Asiprensa resalta aquellas palabras que hacen del discurso del Papa sobre la pobreza un entendimiento mayor. Ustedes que son ricos económicamente y que son ricos con tantas cosas, eran pobres sin el anuncio del Evangelio, pero han enriquecido la iglesia de Jerusalén, ensanchando el pueblo de Dios. De la pobreza viene la riqueza, es un intercambio mutuo. He aquí entonces el fundamento de la teología de la pobreza. Jesucristo de rico que era se ha hecho pobre, se ha abajado por nosotros, de donde se deduce el significado de la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, ser pobre es dejarse enriquecer por la pobreza de Cristo y no querer ser rico con otras riquezas que no sean las de Cristo. Es así como el Papa convierte en cada homilía pobre a los feligreses para ser ricos de pensamiento y de fe con Cristo. Michoacán necesita tal teología de pobreza. Para La Voz TV, Gabriela Resillas.